Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Qué alegría poder llegar a ustedes con este mensajito. Se les extraña mucho, espero estén bien con sus familias, muy juiciosos, haciendo caso de estar ahí en casita. Bueno, me dirijo hoy a ustedes para que hagamos una retroalimentación del trabajo realizado. Es importante pues para que si se generan algunas dudas pues podamos establecer algunos criterios que nos permitan aclararlos. ¿Listo? Entonces vamos a esto. Primero pues poder analizar un poco eh, la filosofía moderna, que fue la filosofía inicial en la que partimos a estudiar. Recordemos que el objeto de estudio de esta filosofía tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo conocemos? La forma de conocer. Entonces, saliendo de este momento medieval de oscurantismo, en donde la razón se apagó por un tiempo, pues definitivamente la filosofía moderna viene a darnos una buena y nueva posibilidad de utilizar la razón, de volver al conocimiento, específicamente gracias a la comunidad científica del Renacimiento, que es la que nuevamente vuelve a activar esta parte de la razón. Iniciamos entonces recordando también los dos exponentes de estas corrientes, el racionalismo y el empirismo, ¿cierto? René Descartes, David Hume, nos permiten de alguna manera abordar la tesis de cada una de estas corrientes frente al conocimiento. Entonces vamos a recordar un poco a la par cuáles son las características generales, cómo se componen estas corrientes, cuáles son las cosas más importantes y cómo nosotros debíamos identificarlas. Entonces vamos a hablar un poco del racionalismo. Vamos a recordar que para René Descartes el conocimiento llega por el uso exclusivo de la razón. Es la manera en cómo René Descartes nos da a conocer esta corriente, ¿cierto? Su preocupación por la certeza. Recordemos que René Descartes es un filósofo matemático, y entonces como matemático se preocupa por la veracidad, por la exactitud de las matemáticas y que esto mismo pueda pasar en el pensamiento filosófico. También son dos ideas que se componen de una característica esencial que es el concepto de idea, ¿cierto? Ya cada uno va a trabajar desde su contexto ese concepto. Para René Descartes y el racionalismo, la idea es la representación de las cosas en la mente, ¿no? Eso es lo que nos dice René Descartes, que es una idea. Él clasifica las ideas dentro de su tesis y nos habla de las ideas innatas, que son propias de esta corriente, son las ideas que vienen conmigo, de las ideas adventicias, que son propias de la experiencia, de las ideas facticias, que son producto de la imaginación, ¿cierto? Y a su vez nos viene a hablar un poco de lo que son las ideas claras y las ideas distintas. Entonces, para él este concepto de estas ideas, pues viene como abrir un poco el preámbulo de la utilización de la razón y por qué son importantes. Entonces, a partir de ahí, él formula todo su pensamiento cartesiano, igual que su método, cuando estamos hablando del método, la duda metódica, ¿cierto? Entonces, para esa duda metódica, René Descartes nos invita a dudar siempre de todo lo que sabemos y cómo ese conocimiento llegó a nosotros. Recordemos que también tiene la posibilidad de hablar, digamos que como dos modos, operaciones mentales. En este caso, la intuición y la deducción, ¿cierto? Para él son operaciones importantes que la mente debe hacer cuando recoge datos externos. Por eso es que René Descartes considera que la experiencia pues es producto de la aplicación de la razón y que los sentidos nos pueden engañar. Entonces, por eso él considera que la veracidad del conocimiento se encuentra en el racionalismo. Por su parte, el empirismo entonces viene a decirnos
que todo el conocimiento proviene de la experiencia y de los sentidos, ¿cierto? El concepto de idea en el empirismo tiene que ver más con precisamente esa parte sensible, ¿cierto? Entonces, para él, digamos que la idea es el producto de la representación de las sensaciones, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que me permite a mí conocer una situación? Entonces es mucho más dado a que es precisamente la experiencia la que nos permite conocer. Entonces él dice, para los empiristas, que la idea es todo lo que la mente percibe en sí misma, ¿cierto? Es decir, todo lo que es objeto del entendimiento humano cuando un hombre piensa. Eso es lo que nos propone. Ya él también identifica algunos, John Locke, David Hume, clasifican de alguna manera esas ideas y entonces vienen a hablarnos de ideas simples, ¿cierto? Esas ideas simples pueden ser de sensación o de reflexión, ideas complejas que pueden ser de modo, de sustancia o de relaciones. Para ellos no existen las ideas innatas porque obviamente no venimos con ninguna idea, sino que todas las tomamos de la experiencia. Y también nos habla un poco de lo que significaría el uso de algunas percepciones propias de la mente, ¿cierto? Entonces ahí más o menos tenemos un panorama principal de la caracterización de estas corrientes. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que veníamos hablando, las ideas innatas de Descartes, las adventicias propias de la experiencia, las facticias. Locke, por ejemplo, nos habla de ideas simples y complejas, ¿cierto? Las ideas de reflexión son las ideas internas, o sea, la que internamente el hombre hace, ¿cierto? Pensar, analizar, sintetizar, etc. Y de sensación sí son las de afuera, es decir, los sentidos externos nos dan esa información y los internos nos dan esa información. Esto nos coloca en el contexto del análisis de la película El Origen, que era el trabajo que teníamos pues por analizar. Si usted fue juicioso y vio la película, se da cuenta que en el contexto de esta película se pudo evidenciar la importancia de estas dos corrientes en la vida del hombre. Uno de los grandes aprendizajes debe ser que estas corrientes no son historia, o sea, no fueron hechos que sucedieron y se quedaron allá atrás, no. Estas corrientes juegan un papel muy importante a la hora de decidir y es lo que nos muestra en toda la película. Entonces son corrientes vigentes de las que nosotros podemos echar mano a la hora de decidir. Para este análisis, entonces tomé algunos ejemplos de trabajos que me enviaron. Entonces aquí tengo uno en donde debíamos hacer la representación filosófica de los personajes. Es decir, no teníamos que contar quién era Cobb, quién era Moll, quién era Adrián, no. Teníamos que decir bajo la figura de estas dos corrientes, ¿qué podríamos decir de esos personajes, cierto? Entonces voy a leer la primera para que tengamos pues una idea y los invito para que después puedan mirar las otras. El primer personaje que aparece es Cobb, ¿cierto? Es un personaje muy ambiguo, es un personaje que maneja a la perfección las dos corrientes. Creo que nos deja claro que es el que conoce, diseña los planes, ha entrado a profundizar en los niveles de los sueños y sabe sobre todo cómo implantar una idea y la importancia que esto tiene. Entonces aquí nos preguntaríamos mucho por las ideas implantadas que nosotros tenemos, ¿no? Todo el conocimiento que nosotros tenemos ha llegado a nosotros por ideas que nos han implantado. ¿Qué tan verídicas son esas ideas hoy? Entonces, en el análisis crítico dice realidad, la idea es radical. Cuando se implanta en una mente es muy difícil extraerla de allí. Y claro, es lo que se proponía, digamos, el objeto propio de la película era ese. Si llevamos esto a nuestro contexto de realidad, pues podemos evidenciar que nosotros tenemos ideas realmente arraigadas, que quizás
ya no tengan sentido utilizar hoy porque necesitamos cambiarlas, necesitamos analizar su veracidad, necesitamos saber si realmente son ideas productivas en nosotros o solamente han sido producto de la transmisión de generación en generación y por eso esa idea está ahí. Entonces, muy bien por ese lado. Dice que en el conocimiento, Cobb tiene la experiencia para extraer secretos a través de la mente, al igual tiene la habilidad de invadir y cruzar los sueños en busca de robar u ocultar una información. Es conocido por su gran experiencia en el campo de la extracción. Entonces, digamos que es un personaje que maneja muy bien las dos corrientes, ¿no? Por un lado es el que diseña, planea, organiza, deduce, intuye, ¿cierto? Y por otro lado, pues la experiencia le ha permitido a él tener mucho conocimiento de cómo, dónde, cuándo implantar las ideas o quitarlas. Luego vienen otros dos personajes, ¿cierto? En el caso de Moll, entonces, pues tiene ahí mucho más la caracterización de una idea implantada que no se pudo volver a quitar, que la lleva hasta la radicalidad de su suicidio. Y Ariane un personaje muy, muy interesante porque ella es la abanderada de las ideas facticias, ¿no? La imaginación en ella juega un papel muy, muy importante. El siguiente cuadro pues nos habla un poco de la identificación de postulados. Aquí sí tengo que decir que en los postulados del racionalismo y del empirismo, más que personajes, pues iban conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de idea o el concepto de duda o cualquier otro postulado hace referencia a eso. Sin embargo, voy a analizar el primer caso en las dos corrientes. El primero dice, Ariane en el sueño de Cobb, ¿cierto? El postulado racionalista en este caso no sería Ariane, sino sería, como lo dije anteriormente, las ideas facticias, deducción de la situación del sueño de Cobb, porque obviamente ella entra a la mente de Cobb, recrea todo el escenario, se da cuenta lo que él es, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y a partir de ahí empieza a crear. Y Moll y su suicidio, en este caso, solo por un sentir cambió su realidad. Entonces, por ejemplo, es un personaje netamente empirista, muy bien. Todo el tiempo hace parte de la experiencia de lo que Cobb hace. Y pues era muy importante poder relacionar estas posturas con lo que hicimos. La síntesis de la enseñanza, pues simplemente saber que estas dos corrientes, pues que integradas nos sirven bastante, que las podemos aplicar en nuestra cotidianidad, ya lo dije anteriormente, el hecho mismo de la toma de decisiones es muy importante, hay que caminar por una delgada línea donde estas dos corrientes nos marcan la exactitud de una decisión bien tomada, ¿cierto? Información, contexto y experiencia nos llevan a un buen conocimiento. Para finalizar, quiero dejarles el link de este video para que por favor lo observen. Tengan en cuenta las conclusiones del aprendizaje significativo que cada uno de ustedes tuvo. Compárenlo con este video y pues lleguen a saber que es una corriente que necesitamos hoy en día. Pues bueno, hasta aquí les dejo las referencias de pronto de las imágenes y trabajos que tomé para la realización de este video. Espero les haya servido mucho. Cuídense por favor, cuídense bastante, el colegio nos espera, vamos a volver. Muchas bendiciones y espero que si no hacemos todo el tiempo trabajos, pues que sí tengamos la posibilidad de leer, de estar informados, ¿cierto? Entonces un abrazo grande y viva Jesús en nuestros corazones.